Y lo último en tratamiento para diabetes son estos fármacos, ¿no? Los asociados a las sincretinas. Las sincretinas son dos hormonas producidas en todas las personas a nivel intestinal. Tenemos dos sincretinas. El GLP-1, que es el péptido semejante al glucagón, y el GIP, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Ambas hormonas van a aumentar su secreción a nivel intestinal en presencia de comida. Si el paciente no come, no se van a producir estas hormonas. Estas hormonas entonces se producen con la finalidad de viajar al páncreas y estimular la secreción de insulina. ¿Para qué? Existe una hiperinsulinemia, la comida, ¿no? La glucosa ingresa a la sangre y la hiperinsulinemia inmediatamente disminuye la concentración de glucosa. Es decir, evitan la hiperglicemia postprandial. Una vez que se liberan y llegan al páncreas, más o menos tienen una vida media de 10 minutos. Porque son degradados por esta enzima llamada DPP4. A los 10 minutos la enzima los bloquea y ya no actúan, ¿no? Disminuyen rápidamente su concentración. En los pacientes diabéticos tipo 2, esta enzima está muy activa. No espera que pasen 10 minutos. Al minuto o a los 2 minutos ya está degradando a estas dos hormonas y rápidamente disminuyen su concentración. Entonces, los fármacos actualmente están orientados a bloquear a la enzima. Si yo bloqueo a la enzima, entonces GIP y GLP-1 van a tener más tiempo para producir sus efectos fisiológicos. Tenemos a dos familias asociados a incretinas. Los inhibidores de la DPP4, que ya los hemos mencionado, y los análogos de GLP-1. Estos simplemente actúan en el receptor de GLP-1 y simulan sus acciones. En cambio, estos hacen que el GLP-1 natural del organismo actúe adecuadamente. Entonces, acá tenemos que al degradar la enzima, estos fármacos degradan la enzima, por lo tanto, el GIP y el GLP-1 libremente van a llegar al páncreas y se va a aumentar la secreción de insulina. Y a la vez también van a disminuir la secreción de glucagón. Por lo tanto, esto va a hacer que el aumento de la insulina y la disminución de glucagón mantenga los niveles adecuados de glucosa. Estos fármacos reducen la hemoglobina glicosilada entre 0.6 a 0.9%. No está relacionado a hipoglicemia, porque como su efecto se da solamente en acción de presencia de alimentos, entonces no producen hipoglicemia. Además, estimula la secreción de insulina en forma fisiológica. Tiene un efecto neutral respecto al peso. Las sulfonilurias, que también estimulan la secreción de insulina, aumentan de peso y generalmente son bien tolerados. ¿Qué funciones tienen? Aumentan la liberación de insulina, inhiben la secreción de glucagón, enlentecen el vaciamiento gástrico y disminuyen el centro del apetito a nivel del hipotálamo. Los análogos de la GLP-1 son fármacos que van a actuar y se van a unir a los receptores de GLP-1 para ejercer sus efectos. A nivel del tubo digestivo, desaceleran el vaciamiento gástrico y mejoran la saciedad, ¿no? Al tener un vaciamiento gástrico lento, entonces el paciente disminuye su apetito. Mejoran la captación de glucosa en el tejido graso y muscular. Suprimen la secreción de glucagón sobre las células alfa. Estimulan la secreción de insulina por las células beta. Y en general, aumentan la biosíntesis de insulina. Promueven la diferenciación de las células beta y disminuyen la apoptosis de las células beta. Es decir, evitan
que las células beta vayan desapareciendo. Por el contrario, estimulan a que se produzcan nuevas células beta, a diferencia de las sulfonilurias, que aumenta la apoptosis de células beta. Entonces, esta nueva familia de los análogos de GLP-1 tienen muchas funciones en los diferentes puntos fisiopatológicos de la diabetes tipo 2 que ya hemos visto al inicio, y por lo tanto se convierte actualmente en uno de los medicamentos más interesantes para tratar en forma adecuada a estos pacientes. Entonces el GLP-1 tiene receptores a nivel cerebral, disminuye el apetito, a nivel gástrico, disminuye el vaciamiento gástrico, a nivel de célula beta, estimula la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón, mejora la sensibilidad de insulina a nivel muscular, disminuye la producción hepática de glucosa y es cardioprotector. Por lo tanto, ¿no? Tienen un buen futuro. Tenemos dos fármacos, alexenatide y aliraglutide. Los dos son de aplicación subcutánea. En el Perú solo tenemos exenatide, pero es, como les había mencionado, demasiado costoso todavía para cualquier seguro y cualquier bolsillo. Y la última familia son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, SGLT2. Estos cotransportadores están en el túbulo contorneado proximal y reabsorben glucosa y sodio desde la orina hacia la sangre, pero su acción está aumentada en los diabéticos tipo 2, aumentando los niveles de glucosa. Los fármacos entonces van a inhibir a estos cotransportadores, evitando la reabsorción de glucosa y aumentando la eliminación de glucosa hacia la orina. También son muy potentes reduciendo la hemoglobina glicosilada. Entonces aquí tenemos una célula del túbulo contorneado proximal, aquí está la luz de la orina y el capilar. Cuando se filtra la orina por el glomérulo, entonces filtra orina junto con glucosa por el túbulo contorneado proximal, y gracias a estos canales la glucosa y el sodio nuevamente regresan hacia la sangre. Estos fármacos van a bloquear este canal, por lo tanto la glucosa y el sodio no van a regresar, se van a eliminar y se van a excretar por la orina. ¿Qué va a pasar con la orina? Va a estar muy cargada de glucosa, van a producir mayor cantidad de glucosuria. La canaglifosina ha sido aprobada por la FDA este año y la dapaglifosina está en espera de aprobación. Todavía no la tenemos en el Perú. Entonces, como producen mucha eliminación de glucosa por la orina, tienen efectos colaterales importantes. Las infecciones urinarias aumentan mucho. De por sí el diabético tiene infecciones urinarias. Con estos fármacos aumenta mucho más. Y algunos estudios dicen que producen daño renal en el tiempo, ¿no? Debido a la frecuente presencia de infecciones urinarias. Vamos a ver qué pasa. Son fármacos nuevos. Ojalá pues que tengan un buen futuro. Los otros fármacos en la diabetes son las insulinas. Las insulinas todas son de aplicación subcutánea. Las insulinas rápidas, ultra rápidas, también se pueden utilizar por vía endovenosa en algunas situaciones. Y se clasifican de acuerdo a su vida media, es decir, de acuerdo a su tiempo de acción y su duración. Las insulinas ultra rápidas y las insulinas rápidas principalmente se utilizan para evitar los picos de glucosa postprandial, es decir, siempre se deben administrar con las comidas. Dentro de las ultra rápidas tenemos a la lispro, glulicina y aspart. Y las rápidas tenemos a la cristalina o regular. Luego tenemos las insulinas intermedias o prolongadas. Dentro de las intermedias solamente tenemos la NPH, y las prolongadas tenemos a la glargina, Detemir y Degludec. Ambas, las intermedias y las prolongadas, evitan la hiperglicemia basal, es decir, mantienen niveles basales de insulina para que no exista hiperglicemia durante todo el día. La insulina Degludec es la última insulina que ha sido sintetizada, todavía no la tenemos en nuestro país, pero es de administración semanal, ¿no? Entonces, a diferencia de ponerse 1, 2, 3 veces al día, esta insulina tiene un buen futuro porque
¿Quién no va a querer una insulina ponerse una vez a la semana? Además, se clasifican por su origen. Las insulinas humanas que son obtenidas por ADN recombinante son la cristalina y la NPH. Y los análogos son modificaciones que le han hecho a la molécula de la insulina, son las otras. Son las insulinas modernas, porque la NPH y la cristalina son las más antiguas. Las insulinas, entonces, justamente por su duración, ¿no?, que son rápidas, ultra rápidas, intermedias o prolongadas. La insulina rápida, cristalina o regular, inicia su efecto más o menos a la media hora, hace un pico a las 2 horas y dura máximo 8 horas. Los análogos de acción rápida o ultra rápida, lisprospar y lulicina, su inicio de efecto es mucho más rápido, a los 10 minutos. Su pico ya es a la hora y la duración de su efecto máximo 4 horas. El pico significa que es la máxima concentración de la insulina en sangre y es el momento en el cual el paciente puede hacer hipoglicemia. ¿Cuál es la diferencia entre cristalina y los análogos de acción rápida? Estos análogos se administran 5 minutos, 10 minutos antes de los alimentos. En cambio, la cristalina hay que aplicarla 30 minutos, 45 minutos antes. Entonces, el paciente no le gusta esperar pues media hora, 45 minutos para poder comer. En cambio, con los análogos de acción ultra rápida es más fácil, ¿no? Se aplica y puede comer. Y las insulinas prolongadas son la NPH, que es intermedia, y el D-temirilargina, que es de acción prolongada. La NPH tiene su pico en promedio a las 8 horas y su duración puede extenderse en algunos casos con doble dosis hasta 24 horas. La insulina D-temir e insulina glargina, que se aplican una sola vez al día, no tienen pico, son planas, entonces la posibilidad de hacer hipoglicemia con estas es mínima. La insulina inhalada ya fue retirada también del mercado porque producía muchos efectos colaterales. Aquí tenemos la gráfica de los tipos de insulina. Las ultra rápidas, como su nombre lo dice, rápidamente inician su acción, hacen su pico y en 4 horas desaparecen. O sea, se administra junto con el desayuno, junto con el almuerzo, junto con la cena y no pasa nada. La insulina cristalina o regular es un poquito menos rápida. Se llama rápida también, más o menos su pico tiene a las 2 horas y disminuye a las 8 horas, desaparece su acción. Se necesita aplicarse media hora antes de las comidas. En cambio, las prolongadas, la NPH, la D-temir o la glargina, no se aplican asociado a comidas. Puede ser antes o después de los alimentos. Lo importante es que el paciente coma. La insulina NPH hace su pico más o menos a las 6 o 8 horas y recién en ese momento puede hacer hipoglicemia. A veces el paciente dice, me estoy poniendo la insulina y ya me estoy desmayando. Claro, se desmaya por la aguja, ¿no? Porque no quiere ponerse, porque no, pero no es porque hace hipoglicemia. Para que yo diga que es una hipoglicemia, tengo que ver a qué hora se puso y 6 a 8 horas después le puedo creer que sea una hipoglicemia porque ese efecto recién de su pico. Antes no puede ser, a menos que se haya puesto otra insulina más rápida como la cristalina o la aspar para justificar esa probable hipoglicemia. Pero tampoco es apenas se pone la insulina. Y estas otras dos, la D-temir y la glargina, miren, prácticamente esta tiene un poquito de pico, pero la glargina, por ejemplo, es plana, no tiene pico y dura 24 horas. Entonces, fácil, se aplica una sola vez al día, poca hipoglicemia y el paciente va bien. Esa es una muy buena insulina, la glargina. El problema es que es un poco más cara que la NPH. Es decir, el paciente puede comprar mejor. Antes, hasta ahora, mucha gente cree que utilizar insulina es porque está grave, ¿no? Ya le estamos dando el ultimátum, que es lo peor, que lo va a matar, etcétera. Hay mucho mito en relación a la insulina. Pero en realidad la insulina es como cualquier otro fármaco. La única diferencia es que es inyectable, pero igual, así como un día no le damos metformina, le puedo dar insulina porque está indicada nada más, pero no es porque el paciente esté en lo último. ¿En quiénes se inicia tratamiento con insulina? En aquellos pacientes
que tienen niveles de glucosa más de 200 al inicio de la enfermedad, o sea, están debutando con la enfermedad y además tienen glucosuria, cetonuria y baja de peso. Pacientes que tienen más de 8.5 hemoglobina glicosilada, estando tomando por lo menos un fármaco antidiabético. O cuando la glicosilada está más de 7, ya el paciente está utilizando antidiabéticos orales combinados a dosis máxima. Por ejemplo, pacientes que toman 3 tabletas de metformina, 3 tabletas de glibenclamida, ¿no? Por decirles. Y a pesar de eso, la hemoglobina glicosilada sigue alta, quiere decir que ya no está haciendo falla a los antidiabéticos y necesito ayudarle con insulina. Toda mujer embarazada diabética o con diabetes gestacional. Pacientes que ya tienen enfermedad renal moderada severa, pacientes con insuficiencia hepática o cualquier otra enfermedad crónica consuntiva. Todo paciente con tuberculosis activa y cáncer debe utilizar insulina. Pacientes que están en una complicación aguda. Obviamente la cetoacidosis y el estado hiperosmolar son indicaciones obvias de insulinoterapia. Alguna enfermedad intercurrente. El paciente puede estar yendo bien con sus antidiabéticos orales, pero por ahí tiene una neumonía, una pielonefritis, una hemorragia digestiva alta o alguna situación, hay que darle insulina mientras dure el evento. Pacientes que van a ser sometidos a algunas cirugías, sobre todo cirugías intermedias o mayores, pacientes una colecistectomía, una cirugía cardíaca, ¿no? Claro, cuando son cirugías ambulatorias no, pero sí cirugías que necesitan hospitalización, hay que administrar insulina. Pacientes que están utilizando corticoides, antirretrovirales, antineoplásicos o fármacos hiperglicemiantes, también deben utilizar insulina. La insulina, como es obtenida por ADN recombinante o es un análogo de insulina, realmente tiene muy pocos efectos adversos. No es como los fármacos que producen daño hepático, daño renal, etcétera. Los fármacos orales. El único problemita es la hipoglicemia, ¿no? Nos pasamos en dosis o el paciente no comió, entonces hacen hipoglicemia. Y también pueden presentar lipodistrofia en la zona de aplicación, generalmente cuando se ponen en el mismo sitio, ¿no? Para eso hay diferentes zonas de aplicación. Sostenemos una serie de fármacos con el objetivo de lograr las metas. Es como la hipertensión, si con un fármaco no controlo, le aumento otro y luego otro. Lo importante es lograr mi meta. Se recomienda, lo primero que debemos controlar, o sea, lo más importante es el control de la hemoglobina glicosilada. Sabemos que esta molécula nos indica el control de la glucosa durante los 3 meses previos al control que tenemos. Entonces, la recomendación de la Asociación de Diabetes Americana es que esté menor a 7% o menor de 8% en algunas situaciones especiales que la vamos a ver ahora. La glucosa en ayunas o preprandial debe estar entre 70 y 130. La glucosa postprandial debe llegar máximo hasta 180. La presión arterial y los niveles de lípidos deben estar todos dentro de valores normales, igual que el índice de masa corporal. Esto es lo ideal en un paciente diabético. Si controlo todo, la posibilidad de complicaciones a corto y largo plazo cada vez se ve disminuida. Pero lamentablemente solamente el 15% de diabéticos tiene todo esto controlado. A pesar de que van a sus controles, toman su medicación, por una otra razón no controlan algo. Entonces tengo todos los fármacos. ¿Qué le voy a dar al paciente? Existen o existían muchas guías, muchas formas de tratamiento, muchos algoritmos. El año pasado, el 2012, se han reunido la ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, y la Asociación Europea para Estudio de la Diabetes. Entonces, todo el mundo ya se ha reunido para decir qué hacemos con los pacientes diabéticos desde el inicio. Y se han establecido estas guías. En primer lugar, hay que caracterizar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Antes decíamos, todo el mundo hemoglobina glicosilada menos de 7.
Pero eso ha producido mucha hipoglicemia. Y la hipoglicemia ha aumentado los eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces ha empeorado la calidad de vida de los pacientes. Entonces, existen pacientes a los cuales sí debo tener la hemoglobina glicosilada menos de 7 y pacientes en los cuales voy a ser menos exigente, que debo mantener la hemoglobina glicosilada menos de 8. En primer lugar, la actitud del paciente, ¿no? Si es un paciente que no quiere, no le gusta, no le interesa la enfermedad, entonces por lo menos exigirle que tenga menos de 8. Pacientes que tienen riesgo potencial de hipoglicemia, por ejemplo, pacientes que no comen mucho, pacientes psiquiátricos que viven solos, ¿no? Que tienen una disautonomía, etcétera. Entonces es mejor mantenerlo en menos de 8%, porque es fácilmente, si lo tengo menos de 7, mayor hipoglicemia. Duración de la enfermedad. Pacientes recientemente diagnosticados tienen que tener menos de 7. Se ha hecho un estudio, o varios estudios, que han demostrado la memoria metabólica. ¿Qué significa eso? Que los pacientes al inicio de la enfermedad, que no controlaban su diabetes, y después de años recién empezaron a controlar, se han complicado igual. En cambio, los pacientes que han controlado desde el inicio de la enfermedad no se han complicado. Entonces, por eso que los pacientes recientemente diagnosticados deben tener hemoglobina glicosilada menos de 7. Los pacientes que tienen más de 20, 30 años de diabetes, ya no hay que ser tan exigentes. Igualmente, la expectativa de vida. Si es un paciente joven, tiene una larga expectativa de vida, obviamente tengo que ser más exigente que un paciente anciano que tiene poca expectativa de vida. Cuando hay presencia de comorbilidades. Si no hay comorbilidades, entonces hay que ser exigente, porque en algunas comorbilidades, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el aumento de hipoglicemia empeora sus cuadros. Estas enfermedades cardiovasculares y también el soporte del sistema, ¿no? Los costos. Si estamos en una población que no tiene dinero, ¿qué le voy a exigir? A que tome 3, 4 pastillas, insulina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también tengo que evaluar, por lo menos mantenerlo menos de 8%. Entonces ya sé cuáles son mis metas, en quiénes voy a llegar a 7% y en quiénes voy a llegar por lo menos a 8% de hemoglobina glicosilada. ¿Qué hacer con los pacientes? Este es un algoritmo muy interesante porque me muestra cómo voy escalonando los tratamientos. Inicialmente el paciente debuta con diabetes, ¿no? Y no está descompensado, le voy a dar metformina. Desde el inicio hay que darle metformina. Antes se decía primero dieta, ejercicios, si no baja, no. Actualmente, desde el inicio de la enfermedad, metformina. ¿Por qué la metformina? Porque tiene buena eficacia en disminuir la hemoglobina glicosilada, muy baja hipoglicemia, baja de peso, tiene pocos efectos colaterales y tiene bajo costo. Entonces la metformina, por todas estas características, es el fármaco ideal para iniciar tratamiento en los diabéticos. Si después de 3 meses no controlo la hemoglobina glicosilada, entonces voy a agregar a la metformina, le voy a agregar cualquiera de estos, una sulfonilurea, una glitazona, un inhibidor de PP4 o un agonista del receptor GLP-1 o insulina basal. Le llamamos insulina basal a la NPH o a las otras prolongadas, la glargina o detemil, cualquiera de ellas voy a adicionar. Cada uno de estos fármacos tiene algunas características. Las sulfonilúreas son potentes en bajar la hemoglobina glicosilada, pueden producir hipoglicemia, aumentan de peso y son de bajo costo. Las tiazolidinedionas también son potentes en bajar la hemoglobina glicosilada, tienen bajo riesgo de hipoglicemia, también aumentan de peso, producen edemas y son de costo muy alto. Los inhibidores de la DPP4 no bajan mucho la hemoglobina glicosilada, tienen bajo riesgo de hipoglicemia, no alteran el peso, tienen raros efectos colaterales, pero su costo es alto. Los agonistas GLP-1 también disminuyen bastante la hemoglobina glicosilada,
bajo riesgo de hipoglicemia, pérdida de peso, efectos colaterales principalmente producen náuseas y su costo es muy alto. Y la insulina es muy poderosa en bajar la hemoglobina glicosilada. La insulina te puede bajar hasta 5% de hemoglobina glicosilada, es muy buena. Tienen alto riesgo de hipoglicemia, aumentan de peso, dan hipoglicemia y su costo es variable, ¿no? De acuerdo al tipo de insulina. Entonces, cualquiera de estos voy a utilizar, ya de acuerdo al tipo de paciente. Si en 3 meses no controlo hemoglobina glicosilada, a pesar de tener 2 fármacos, le voy a agregar un tercer fármaco, ¿no? A esta asociación, cualquiera de estos, ¿no? En cualquiera de las situaciones. Y en 3 meses, si no controlo con 3 fármacos, entonces voy a dar múltiples dosis de insulina, porque hasta acá le he dado solamente una insulina basal, 1 o 2 veces al día, pero ya en este caso es lo que se llama insulinoterapia intensiva. No voy a esperar 10 años en el paciente para usar insulina. Antes esperaba 10, 20, 30 años. Ya el paciente estaba muriendo y recién le ponían insulina. Entonces, tenemos pacientes que no utilizan insulina y si es necesario le voy a agregar una insulina basal que puede ser la NPH o la glargina. Si con eso no controlo, le voy a agregar una insulina de acción rápida en la principal comida, antes del almuerzo, por ejemplo. Y si no controlo, le voy a agregar más insulina cristalina en las otras comidas, desayuno, cena o pues en las 3. O tengo la opción de utilizar otras insulinas, que son las premezcladas. Hay unas insulinas que en la misma ampolla viene una lenta y una rápida. Entonces es más fácil, ya no tengo que pincharle 2 veces, sino una sola vez están entrando los 2 tipos de insulina. Entonces va a depender el número de inyecciones para que el paciente se adhiera al tratamiento. Cuando utilizo, por ejemplo, NPH más cristalina, tengo que ponerle NPH en la mañana, NPH en la noche, cristalina en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, 5 inyecciones al día. ¿Alguien se pondrá 5 inyecciones al día todos los días? Difícil, ¿no? Pero en las premezcladas, que ya tiene NPH más cristalina, una aplicación en la mañana y una en la noche, y me estoy asegurando que esté entrando los dos tipos de insulina. Claro, estas son más caras, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, la diabetes entonces sabemos que es una enfermedad que se puede complicar, puede ser complicaciones agudas como hiperglicemia, puede ser cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar e hipoglicemia. Y las complicaciones crónicas tenemos, ¿no?, de origen mixto, el pie diabético, las complicaciones macrovasculares, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia arterial periférica, y las complicaciones microvasculares, retinopatía, neuropatía y nefropatía. Básicamente la diferencia entre macroangiopáticas o microangiopáticas son el diámetro de los vasos, ¿no? Estos son en vasos grandes, cuando miden más de 150 micras de diámetro, y son más frecuentes en la diabetes tipo 2 y en la prediabetes. Y las microangiopáticas son menos de 150 microgramos y son más frecuentes en la diabetes tipo 1. La macroangiopatía coronaria viene a ser la primera causa de la muerte y mortalidad en la aterosclerosis, ¿no?, asociado a diabetes, y puede producir una enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, infarto agudo de miocardio. La incidencia de mortalidad cardiovascular en diabéticos sin antecedentes previos de vasculares es igual a la incidencia en pacientes no diabéticos con historia de infarto previo. Entonces, el hecho de tener diabetes actualmente se considera como un equivalente coronario. Es decir, todo paciente diabético tiene la misma posibilidad de presentar un evento coronario, igual que un paciente que ya tuvo un evento coronario previo y que no es diabético. Obviamente, si es diabético y tuvo un evento coronario, la probabilidad se duplica. El pie diabético viene a ser una macroangiopatía, pero también tiene características microangiopáticas. En realidad, el pie diabético es una de las complicaciones más peculiares de la diabetes. Generalmente, al inicio, el pie es asintomático.
El paciente puede presentar claudicación intermitente inicialmente, o sea, dolor cuando hace actividad física, luego tiene dolor de reposo y finalmente termina en necrosis o gangrena del pie. Al examen físico, sobre todo al inicio, vamos a ver falta de vello en miembros inferiores, cambios en la coloración, hay palidez porque no llega adecuadamente la circulación, cambios en el trofismo de las uñas, se empiezan a degradar, el tejido de las uñas empieza a destrozarse, hay palidez al elevar los miembros y los pulsos de las extremidades están disminuidos o ausentes. La enfermedad cerebrovascular, ¿no?, se caracteriza en los pacientes diabéticos, pueden ser accidentes transitorios o accidentes cerebrovasculares y es 2 a 3 veces más frecuente que en los diabéticos que en la población normal. En las microangiopatías tenemos a la neuropatía, la nefropatía y la retinopatía. La neuropatía diabética es la complicación más frecuente y precoz en los pacientes diabéticos. Más o menos el 8% de los diabéticos debutantes ya tienen neuropatía y hasta en el 50% de más de 20 años de evolución. La neuropatía se clasifica básicamente en neuropatía periférica y en neuropatía autonómica. La neuropatía periférica puede ser sensitiva aguda, es decir, el paciente tiene síntomas severos, un dolor muy intenso y se va a asociar a niveles muy altos de glucosa. Puede ser sensorio-motriz, que es la más frecuente y afecta principalmente a los miembros inferiores. El paciente se va a quejar de dolor quemante, ¿no? Dice, tengo punzadas, me queman los pies. Y la distribución puede ser en bota o en guante. También puede haber un aumento de la sensibilidad. El paciente no quiere ni ponerse las medias ni que le toquen las sábanas porque el dolor es muy intenso. Y las mononeuropatías es cuando afecta solamente a un tipo de nervio. Para favorecer la neuropatía, depende de la edad, a mayor edad más neuropatía y también de la duración de la diabetes, ¿no? A mayor tiempo con diabetes, mayor neuropatía. También la hipertensión, el tabaco, la dislipidemia y la hiperglicemia son factores que aumentan la neuropatía, pero que se pueden controlar.